Hola, soy Raúl Fernando Guerrero Castañeda, estudiante de la licenciatura en Derecho con énfasis en juzgamiento y litigación oral. Hoy, en Hablemos de Derecho sobre bienes y derechos reales, abordaremos la usucapión y prescripción positiva, el análisis de un caso. Quédense conmigo a lo largo de esta exposición. De manera introductoria, podemos abordar que la usucapión o prescripción positiva es una figura legal que permite a una persona adquirir la propiedad de un bien mediante su posesión prolongada y bajo ciertas condiciones. Podemos decir que en términos generales significa que si alguien ha poseído un bien inmueble de forma continua, pacífica, pública y actuando como propietario durante un tiempo determinado, puede solicitar que se le reconozca legalmente la propiedad. La usucapión está prevista en el Código Civil Federal y varía según la legislación de cada estado. Sin embargo, su objetivo sigue siendo el mismo, que es precisamente dar una seguridad jurídica tanto al poseedor como al sistema. Así, se regulan propiedades que se han usado sin título formal. ¿Qué requisitos hay para la prescripción positiva? Para que la usucapión proceda, la posesión del bien debe cumplir con cuatro requisitos esenciales. Debe ser continua. Esto significa que la posesión no debe interrumpirse por largos periodos de tiempo. Esto es importante porque la interrupción afecta no solo el tiempo necesario para consolidar la posesión. Debe de ser pacífica, es decir, que no debe haber conflictos o disputas sobre la propiedad durante el tiempo de posesión. Debe ser pública. Esto significa que la posesión debe ser visible, sin ocultamiento, lo cual indica que la comunidad o la sociedad puede confirmar que el poseedor actúa como un dueño. Y además debe tener el concepto de dueño. Esto es crucial, ya que el poseedor tiene que actuar como propietario, manteniendo y usando el bien, y si es el caso, debe de pagar los impuestos correspondientes. Además, el tiempo requerido para la usucapión varía según el tipo de bien y la mala o buena fe del poseedor. Hablemos un poco de la norma. En el Código Civil Federal de México, la usucapión o prescripción positiva se encuentra regulada en los artículos del 1136 al 1155. Estos establecen los requisitos y condiciones bajo las cuales una persona puede adquirir la propiedad de un bien mediante la posesión, como ya dijimos, continua, pacífica y pública, durante el tiempo que la ley determine. Algunos puntos clave en estos artículos los podríamos resumir, por ejemplo, en el artículo 1136, que define la prescripción positiva como un modo de adquirir bienes mediante la posesión. De los artículos 1137 a 1141 se establecen los requisitos y el tiempo necesario para la prescripción, diferenciando entre bienes muebles e inmuebles y entre buena y mala fe. De los artículos 1142 a 1147 se detallan las condiciones bajo las cuales la prescripción puede interrumpirse. De los artículos 1148 a 1151 se señalan los requisitos de la buena fe y de la posesión en concepto de dueño. Por último, es importante señalar los artículos del 1152 al 1155, que tratan sobre los efectos de la prescripción y los derechos que adquiere el poseedor una vez que cumple con todos los requisitos. Esto es muy importante, ya que estos artículos son fundamentales para entender cómo funciona la usucapión y los requisitos que deben cumplirse en nuestro país para que este mecanismo se pueda aplicar. Ahora hablemos del juicio de usucapión, el cual sigue una serie de pasos o etapas que son clave y que se basan en el Código Federal de Procedimientos Civiles y que básicamente constituyen cuatro etapas. La primera, en la demanda, el proceso da inicio cuando el poseedor presenta su intención ante un juez solicitando el reconocimiento de su propiedad. Después viene el emplazamiento al demandado. Aquí se notifica al propietario registrado dándole la oportunidad de responder y presentar quizá una defensa. Después viene el periodo probatorio. Aquí el demandante debe presentar pruebas que demuestren que ha cumplido con los requisitos de posesión. Y por último, en la sentencia, tras evaluar las pruebas, el juez determinará si procede la usucapión.
Si se otorga, se ordena la inscripción en el registro público, formalizando así la propiedad. Este proceso asegura que solo quien cumpla con las condiciones legales establecidas pueda beneficiarse del recurso de usucapión y su duración variará dependiendo la complejidad o situación de cada caso. Un aspecto fundamental en el proceso de juicio de usucapión son las pruebas. La importancia de las evidencias es fundamental, ya que las pruebas son las que demuestran que el poseedor cumple con los requisitos legales para adquirir el bien a través de la posesión continua, pacífica, pública y en concepto de dueño. En un juicio de usucapión, la carga de la prueba recae en el demandante, quien deberá acreditar que ha poseído el bien bajo las condiciones establecidas y en el tiempo requerido por la ley. Por ejemplo, hay razones clave en la importancia de las evidencias. Una de ellas es la acreditación de la posesión continua. La posesión debe ser ininterrumpida durante un periodo de tiempo determinado. Así que en este caso se pueden presentar evidencias como recibos de pago de impuestos, pago de agua, pago de luz u otro servicio, lo que demuestra que el demandante ejerce posesión sobre el bien durante este periodo sin ninguna interrupción. Además, para demostrar la posesión pacífica y pública, se pueden presentar testimonios de vecinos o personas cercanas al inmueble que ayudan a probar que el poseedor ha utilizado el bien sin conflictos ni ocultamientos. Por otro lado, para poder presentar pruebas de posesión en concepto de dueño, se debe ejercer como si el poseedor fuera el propietario, lo cual podría demostrarse mediante documentos que evidencien, por ejemplo, mejoras o mantenimientos realizados en el bien y el pago de servicios a nombre de ese demandante. También podemos presentar otros tipos de evidencias como documentales, testimoniales, fotografías y documentos de mejoras. Estos engloban todos los ejemplos que he mencionado anteriormente y que son una pieza fundamental para el juicio de usucapión. Analizando el caso que se ha presentado, este fue el caso de un demandante en Reynosa, Tamaulipas, quien solicitó la usucapión de un inmueble que había poseído desde 1990. Este inició un juicio de prescripción positiva contra el propietario registrado, alegando que había cumplido con todos los requisitos de posesión, la cual era continua, pacífica, pública y en calidad de dueño. Además, llevaba más de 20 años en posesión del inmueble, superando ampliamente el tiempo que se requiere según la normatividad federal. En la demanda solicitó que se reconociera la propiedad legalmente y se inscribiera su título en el registro público. Ahora analizaremos brevemente este caso presentado. Se puede observar en la sentencia que el juez verificó todos los elementos de la prescripción positiva para otorgar la propiedad al demandante, quien demostró los 4 elementos fundamentales de la usucapión. Estos requisitos fueron evaluados mediante la evidencia que se presentó, como el pago de servicios y testimonios. Ahora bien, el juez analizó cuidadosamente los requisitos legales necesarios para que la usucapión procediera, y estos incluyen que la posesión fue continua, sin interrupciones, fue pacífica, fue pública y además que el poseedor actuaba como si fuera el dueño. En este caso, el juez encontró que el demandante cumplía con todo ello. Ahora bien, también es muy importante señalar que en este juicio la documentación presentada por el demandante fue crucial, pues incluyó recibos de pago de servicios como de luz y de agua, lo que demuestra un uso constante del inmueble. Además, los testimonios de personas terceras confirmaron que el demandante poseía el bien de manera pública y en calidad de dueño, sin interrupciones ni conflictos. Sin lugar a dudas, esto fortaleció la posición del demandante y convenció de alguna forma al juez para que se cumplieran con los requisitos establecidos por la ley. Este caso analizado demuestra cómo la usucapión permite la regulación de la propiedad para quienes han ejercido esta posesión continua de un bien.
La sentencia confirma que con las pruebas adecuadas y además con el cumplimiento de los requisitos legales que hemos repetido a lo largo de esta exposición, es posible adquirir la propiedad mediante prescripción positiva. Es importante señalar que la relevancia de la usucapión se explica en que es una herramienta legal que ayuda a regularizar propiedades para quienes en determinado momento, por diversas razones, no cuentan con un título formal. Este caso demuestra que la ley permite bajo estas condiciones que alguien que ha actuado como dueño y cumplido con esos requisitos pueda consolidar la propiedad. Así, evita la incertidumbre y ayuda a evitar disputas legales sobre propiedades poseídas por largos periodos de tiempo. Además, con la sentencia a su favor, el demandante obtiene u obtuvo no solo el derecho de propiedad, sino también una seguridad jurídica al ser reconocido oficialmente como propietario ante la inscripción en el registro público. A manera de conclusión, podríamos señalar que la prescripción positiva permite a cualquier persona adquirir legalmente un bien que ha poseído de forma, nuevamente, continua, pacífica, pública y en calidad de dueño, contribuyendo así a la regularización de la propiedad. Así, la usucapión es una herramienta valiosa para quienes ejercen esa posesión de manera prolongada sobre un bien y ofrece una vía formal para consolidar su derecho de propiedad. A partir de este análisis hemos podido observar cómo se delimitan los requisitos de la usucapión y prescripción positiva. Ha permitido identificar cada uno de los elementos y el proceso que se llevó a cabo. De esta forma, llegamos al final de esta exposición sobre la usucapión y exposición positiva. Soy Raúl Fernando Guerrero Castañeda. Para mí fue un placer poder hablar con ustedes de la usucapión en este video. Aquí dejo algunas referencias bibliográficas que pueden servir para profundizar en el tema y que sin duda ya fueron un punto crucial para destacar elementos conceptuales de la usucapión y la prescripción positiva, desde precisamente conceptos hasta la normatividad vigente. Y así hemos llegado al final de esta exposición. Soy Raúl Fernando Guerrero Castañeda. Estamos en Hablemos de Derecho, usucapión y prescripción positiva. Muchas gracias.